El término de opioide es amplio e incluye todas las sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que actúan sobre los receptores opioides mu, kappa y delta en el sistema nervioso central y periférico. Es crucial diferenciarlo de los opiáceos, que se refieren estrictamente a los alcaloides naturales presentes en la resina de la amapola, como lo es la morfina y la codeína. Clasificación de los opioides. Estos se dividen en tres grandes grupos, en los opioides naturales, opioides semisintéticos y opioides sintéticos. En cuanto a los opioides naturales, también llamados opiáceos, estos son extraídos directamente del opio. Aquí encontramos a la morfina y a la codeína. La morfina es el alcaloide más abundante y el compuesto prototípico contra el cual se mide la potencia de otros opioides. La codeína es un derivado metilado de la morfina, con menor potencia analgésica y también presente de forma natural en el opio. En cuanto a los opioides semisintéticos, estos están sintetizados a partir de opiáceos naturales mediante modificaciones químicas. Aquí encontramos a la heroína, la hidromorfona, oxicodona e hidrocodona. En cuanto a la heroína, también llamada diacetilmorfina, se produce por la acetilación de la morfina, lo que aumenta significativamente su liposolubilidad y, por tanto, su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica, resultando en un inicio de acción más rápido y una mayor potencia. La hidromorfona, la oxicodona y la hidrocodona son potentes analgésicos derivados de la modificación de la molécula de morfina o codeína, utilizados en el tratamiento de dolor moderado a severo. Opioides sintéticos, producidos enteramente en laboratorio sin necesidad de precursores naturales. Aquí encontramos el fentanilo, la metadona, el tramadol y meperidina y, por último, el carfentanilo. En cuanto al fentanilo, tenemos que este es un opioide sintético de extraordinaria potencia, entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Su nombre químico es N1,2-fenetil, 4-piperidinil, N-fenilpropanamida. Su alta liposolubilidad contribuye a su rápido inicio de acción. Debido a su potencia, se utiliza en contextos médicos controlados, pero también se produce ilícitamente y se mezcla con otras drogas como la heroína, siendo un factor determinante en la actual crisis de sobredosis. Metadona. Es un opioide sintético de acción prolongada utilizado para el tratamiento del dolor crónico como en programas de deshabituación de heroína. Tramadol y meperidina. Estos son otros opioides sintéticos con perfil farmacológico y potencias variables. En cuanto al carfentanilo, tenemos que este es un análogo del fentanilo con una potencia aún mayor, aproximadamente 100 veces más potente que el fentanilo y 10.000 veces más potente que la morfina. Se ha encontrado en el mercado ilícito y representa un riesgo extremo de sobredosis letal. En los antagonistas tenemos la naloxona, la naltrexona y la metilnaltrexona. La naloxona o N-alil-nor-oximorfona es un antagonista puro de vida media corta. La naltrexona tiene una estructura similar a oximorfona, tiene mayor vida media y es usada en mantenimiento. Y la metilnaltrexona es un derivado cuaternario polar que no cruza barrera hematoencefálica y antagoniza receptores mu periféricos. Formas de presentación de los opioides. Estas son diversas y dependen de su uso. Las preparaciones farmacéuticas incluyen comprimidos, cápsulas, soluciones orales, parches tratérmicos y ampolletas para inyección intravenosa, intramuscular o subcutánea. En el mercado ilícito, la heroína se presenta comúnmente como un polvo de color blanco, forma pura, o marrón por contaminantes, mientras que el fentanilo y sus análogos pueden encontrarse como polvo blanco, en comprimidos falsificados que imitan a otros medicamentos o mezclado con otras drogas. Uso médico legal de los opioides. Los opioides están legalmente permitidos cuando se usan con indicación médica adecuada, como en los casos de dolor agudo e intenso, ya sea postquirúrgico o por trauma, dolor crónico, especialmente en pacientes oncológicos, cuidados paliativos y en anestesia. Aquí podemos encontrarlos en tabletas, cápsulas, solución oral, ampollas, parches tratérmicos y supositorios. En cuanto a las tabletas y cápsulas, encontramos a la morfina en una presentación de 10 a 30 miligramos, la oxicodona de 5 a 80 miligramos, la codeína de 15 a 60 miligramos, el tramadol de 50 a 100 miligramos. En cuanto a la solución oral, encontramos a la morfina en una presentación de 2 a 20 miligramos por mililitro y la metadona de 10 miligramos por mililitro. En cuanto a las ampollas, encontramos una presentación de la morfina de 10 miligramos por mililitro, el fentanilo de 0,05 miligramos por mililitro, la mepiridina de 50 a 100 miligramos por mililitro y se usa intravenoso, intramuscular y subcutáneo. En cuanto a los parches tratérmicos, tenemos una presentación del fentanilo de 15,5 a 100 microgramos hora, liberación en 72 horas. La buprenorfina de 5 a 20 microgramos por hora. Y los supositorios encontramos una presentación de la morfina de 10 a 30 miligramos.
Uso ilegal de los opioides. Aquí encontramos a tres principalmente: la heroína, el fentanilo ilícito y una bala que se conoce como speedballs. En cuanto a la heroína, tenemos que es un polvo blanco, beige o de color marrón. Este se inyecta intravenoso, se fuma o se inhala. Tiene una pureza variable de 10 al 90%, adulterada con lactosa, quinina y fentanilo. En cuanto al fentanilo ilícito, tenemos que este es un polvo o pastillas prensadas imitando la oxicodona. Esta está mezclada con heroína o cocaína, teniendo una dosis letal de 2 miligramos en adultos no tolerantes. Y en cuanto a la bola o la speedballs, es una mezcla de heroína más cocaína intravenoso. Farmacocinética. La farmacocinética de los opioides describe los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, los cuales son cruciales para entender el inicio, la duración y la intensidad de sus efectos. Hablando primeramente de absorción, esta es la vía de administración que va a determinar la velocidad y la magnitud de la absorción. Tenemos la vía oral, que es la vía más común para los opioides de prescripción. La absorción se produce principalmente en el intestino delgado. Sin embargo, muchos opioides sufren un intenso metabolismo de primer paso hepático, lo que va a reducir significativamente su biodisponibilidad oral. Por ejemplo, la biodisponibilidad oral de la morfina es de un 20 a 30%. La vía intravenosa va a proporcionar una biodisponibilidad del 100% y el inicio de acción más rápido, produciendo efectos casi inmediatos. Intravenoso, su inicio es de 1 a 2 minutos, intramuscular de 10 a 30 minutos. Es la vía preferida por usuarios de drogas inyectables como lo es la heroína. La vía transdérmica va a ser utilizada para parches de fentanilo o buprenorfina, que va a permitir una absorción lenta y sostenida a través de la piel, logrando concentraciones plasmáticas estables durante largos periodos de tiempo. Por último, tenemos una vía inhalada o fumada, que son característicos del uso de la heroína y el fentanilo. Su absorción pulmonar va a ser rápida y va a tener un inicio en segundos. Metabolismo. El hígado es el principal órgano responsable del metabolismo de los opioides. Las rutas metabólicas van a ser complejas y van a involucrar principalmente reacciones de fase 1 como la oxidación, reducción, hidrólisis y reacciones de fase 2 como lo son la conjugación. La morfina se metaboliza principalmente por glucuronidación por UGT2B7, que es conjugación con ácido glucurónico, para formar morfina 3-glucurónido o la M3G, que va a ser neuroexcitatoria, y morfina 6-glucurónido o la M6G, que va a ser un analgésico 2 veces más potente que la morfina. La M6G es un metabolito que va a ser activo con mucha potencia analgésica, incluso mayor que la morfina, y puede contribuir a toxicidad, especialmente en pacientes con insuficiencia renal donde se acumula. Heroína. Este es un profármaco. Se desacetila rápidamente en el plasma y en el cerebro a 6-monoacetilmorfina o 6-MAM y posteriormente a morfina. La presencia de 6-MAM en orina es un marcador específico del consumo de heroína, ya que la morfina por sí sola podría provenir de otras fuentes. El fentanilo. Este se metaboliza extensamente en el hígado por la enzima del citocromo P450, un metabolito inactivo que es el norfentanilo. Codeína. Este se metaboliza igualmente en el citocromo P450, específicamente en CYP2D6, que va a pasar a morfina. En personas que son metabolizadores lentos no va a producir la suficiencia analgesia y en ultra rápido va a tener un riesgo de toxicidad. El tramadol va a ser igualmente metabolizado por el citocromo P450, específicamente CYP2D6, y va a pasar a O-desmetiltramadol, que es un metabolito activo, y los inhibidores de la CYP2D6 van a aumentar la toxicidad. Por último, la meperidina, por un proceso de N-demetilación, va a pasar a normeperidina, la cual es neurotóxica y convulsivante y se va a acumular en falla renal. Distribución. La distribución de los opioides va a estar mediada por la liposolubilidad, lo que quiere decir que a mayor liposolubilidad va a haber un mayor volumen de distribución. Por ejemplo, el fentanilo tiene un volumen de distribución de 3 a 8 litros por kilo, la morfina de 3 a 5 litros por kilo. Estos tienen la capacidad de atravesar la placenta y ser excretados en leche materna. También se acumulan en tejidos grasos, por ejemplo el fentanilo y la metadona, y tienen unión a proteínas, la metadona en un 90% y la morfina en un 35%. Los opioides ejercen sus efectos uniéndose a receptores opioides específicos llamados mu, kappa y delta, que son proteínas de membrana acopladas a proteínas G, ubicadas en el sistema nervioso central y en tejidos periféricos. Al unirse a estos receptores, los opioides inhiben la adenilato ciclasa, abren canales de potasio y cierran canales de calcio. Esto produce una hiperpolarización neuronal y disminuye la liberación de neurotransmisores como GABA, glutamato y sustancia P. El receptor mu
Produce analgesia supraespinal, euforia, depresión respiratoria, miosis y dependencia física. El receptor kappa genera analgesia espinal, disforia y sedación. El receptor delta modula la analgesia mediada por el receptor mu. En el sistema mesocortico límbico, los opioides desinhiben neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral, lo que aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, produciendo euforia y refuerzo positivo. La analgesia es mediada principalmente por la activación de receptores mu en el asta dorsal de la médula espinal y en centros supraespinales. La euforia se produce por la activación de receptores mu en áreas del sistema de recompensa cerebral, como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. La depresión respiratoria, que es el efecto adverso más letal, se debe a la acción sobre receptores mu en el centro respiratorio del tronco encefálico, lo que disminuye la sensibilidad a los niveles de dióxido de carbono y reduce la frecuencia y profundidad de la respiración. Vida media y excreción. La vida media de eliminación varía ampliamente entre los distintos opioides y es un factor determinante en la duración de sus efectos y en la ventana de detección en pruebas toxicológicas. La vida media de la morfina, por ejemplo, es relativamente corta, de aproximadamente 2 a 4 horas. La vida media de la heroína de 2 a 6 minutos, de 6 mAm de 6 a 25 minutos, de la codeína de 2.5 a 3 horas, la oxicodona de 3 a 5 horas, la hidrocodona de 3.8 horas. El fentanilo IV tiene una vida media de 3 a 7 horas, pero es contextual, aumenta con la infusión prolongada. La metadona tiene una vida que es relativamente larga, de 15 a 60 horas, pero va a ser variable y tiene un alto riesgo de acumulación. La buprenorfina tiene una vida media de 24 a 42 horas, la naloxona tiene una vida media de 30 a 90 minutos, lo que quiere decir que es menor que la mayoría de los opioides y por eso debe requerirse observación de 4 a 6 horas post-reversión. La naltrexona tiene una vida media de 4 horas. En cuanto a su excreción, los opioides y sus metabolitos se van a excretar principalmente por vía renal a través de la orina y una pequeña fracción puede excretarse por la bilis y por las heces. Su excreción renal se da como glucurónidos, menos del 10% sin cambios y pueden llegar a una falla renal cuando se acumula M6G y normeperidina. La buprenorfina tiene una excreción biliar hasta en un 70%. El cuadro clínico de la intoxicación por opioides, también conocido síndrome narcótico, varía en gravedad, desde una sedación leve hasta un coma profundo con compromiso vital. Los hallazgos clínicos son dosis dependiente y se pueden clasificar por su intensidad. Intoxicación leve a moderada. El paciente puede presentarse consciente pero sedado, con somnolencia y una tendencia a cabecear o dormirse intermitentemente. El lenguaje puede ser pastoso o lento. Hay constricción pupilar, aunque esta puede no ser extrema. El estado de ánimo suele ser normal o eufórico. Puede haber cierto grado de deterioro de la memoria y la atención. También son comunes las náuseas, vómitos, el prurito especialmente facial y el estreñimiento. Intoxicación grave, sobredosis. El cuadro clínico clásico de una sobredosis de opioides es la tríada de sobredosis, que consiste en coma o depresión del sistema nervioso profunda. El paciente está inconsciente y no responde a estímulos verbales o dolorosos. Puede presentar rigidez muscular, especialmente en el tórax, un fenómeno conocido como tórax leñoso o wooden chest, que es particularmente común en el fentanilo y sus análogos. Depresión respiratoria. Es un hallazgo común y el más peligroso. La frecuencia respiratoria disminuye significativamente, siendo un signo crítico una frecuencia menor a 12 respiraciones por minuto. En casos severos puede evolucionar a apnea. La respiración es superficial, la hipoxia resultante puede llevar a cianosis, hipotensión, bradicardia y finalmente un paro cardiorrespiratorio. Miosis puntiforme. Las pupilas se contraen hasta el punto de convertirse en pupilas puntiformes o en cabeza de alfiler. Este es un signo muy sugestivo de intoxicación por opioides, aunque no es patognomónico, y puede estar ausente en casos de hipoxia severa, acidosis o si se han consumido muchas sustancias, por ejemplo cocaína, de manera simultánea. Otros hallazgos clínicos. Hipotermia. La temperatura corporal puede descender debido a la depresión del centro termorregulador en el hipotálamo. Hipotonía y arreflexia. Los músculos están flácidos y los reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos. Ruidos pulmonares. A la auscultación pueden detectarse estertores crepitantes debido al edema pulmonar que con frecuencia complica la sobredosis. En casos avanzados,
puede observarse esputo rosado y espumoso que emerge de la boca y nariz, indicativo de un edema pulmonar severo. Signos de uso crónico. La presencia de marcas de punción recientes o antiguas en antebrazos, codos, manos, pies e incluso cuello son un hallazgo externo de gran valor para el diagnóstico en el contexto forense. Hallazgos durante el procedimiento de necropsia. La autopsia en casos de sospecha de muerte por intoxicación por opioides requiere un enfoque meticuloso que combine tanto los hallazgos macroscópicos como microscópicos y los resultados toxicológicos. Es fundamental recordar que no existen hallazgos patognomónicos en la autopsia para confirmar muerte por opioides. El diagnóstico es de exclusión y se basa en la integración de todos los datos del caso, como son las circunstancias de la muerte, el historial médico, el examen de la escena y los resultados de laboratorio. En cuanto a los hallazgos externos, tenemos las marcas de punción y cicatrices, que son los hallazgos externos más relevantes. Estos se observan como pequeñas lesiones puntiformes, a veces con un halo equimótico, sobre el trayecto venoso, como lo vemos en la imagen. Con el uso prolongado puede formar cicatrices lineales o hiperpigmentadas, a veces con apariencia de vía de tren, paralelas a los vasos sanguíneos. La localización en sitios atípicos incluye ingle, cuello, axila. Esto sugiere el uso intravenoso de larga data. Otro hallazgo que podemos identificar son los signos de asfixia. Aunque la causa de muerte es por depresión respiratoria central, puede observarse signos externos de hipoxia, como la cianosis facial y la unguial, las livideces cadavéricas intensas y de tonalidad grisáceas o violáceas. Por otro lado, tenemos los hallazgos internos. Los más significativos tenemos el edema y la congestión pulmonar, consistente en muertes por toxicidad de opioides. En los pulmones presenta un aumento de tamaño, los encontramos edematosos, congestivos, llenos de líquido. Al momento de realizar la sección, este va a fluir un abundante líquido espumoso y acuoso de los bronquios y la tráquea. El edema pulmonar puede ser masivo y su peso supera alrededor de los 1000 gramos. También tenemos en el cerebro ciertos signos de edema que se puede identificar por el aplanamiento de las circunvoluciones y el estrechamiento de los surcos, secundario a una hipoxia prolongada. En cuanto al corazón, generalmente no hay hallazgos específicos. Sin embargo, la hipoxia crónica o el uso concomitante de otras drogas puede llevar a una miocardiopatía dilatada o hipertrofia ventricular izquierda, lo que va a reducir la reserva cardíaca y hace que el individuo sea más susceptible a los efectos letales de los opioides. En cuanto a los otros órganos, se observa congestión visceral generalizada en hígado, vasos y riñones. El estómago puede contener restos de comprimidos o material extraño si la ingesta fue oral. En caso de uso de drogas intravenosas puede encontrarse signos de enfermedades infecciosas crónicas como la hepatitis viral o la endocarditis infecciosa. En cuanto a las pruebas complementarias durante la necropsia, en la actualidad siempre se va a apoyar en la toxicología post-mortem. Esto es indispensable. La interpretación de los resultados toxicológicos es compleja y debe considerarse fenómenos como la redistribución post-mortem de los fármacos. Los opioides tienden a difundirse desde los tejidos al plasma después de la muerte, alterando sus concentraciones. Por ello, la colaboración entre el patólogo forense y el toxicólogo es fundamental. Las muestras biológicas a tomar. La recolección y preservación adecuada de muestras biológicas va a ser el pilar de la toxicología forense. La elección de las muestras va a depender del contexto, si es una persona viva o si es un cadáver, y también de la información que se busque, si es consumidor reciente o es consumidor crónico. En personas vivas vamos a encontrar las muestras como primero la orina, que es la muestra de elección para el cribato inicial, debido a que es no invasiva y los fármacos y sus metabolitos se concentran y permanecen en ella por un periodo más prolongado que en la sangre. La ventana de detección suele ser de 1 a 3 días para la mayoría de los opioides y es crucial recordar que los inmunoensayos de orina estándar pueden no detectar opioides sintéticos como es el fentanilo, por lo que es un resultado negativo no descarta una intoxicación y se debe priorizar los hallazgos clínicos.
Encontramos la sangre, que es la muestra de referencia para poder confirmar y cuantificar la dosis activa en el momento de la extracción. Permite correlacionar las concentraciones sanguíneas con los efectos clínicos y se debe recolectar en tubos con anticoagulante y perseverante. Cabello nos proporciona un historial de consumo a largo plazo. Los segmentos de cabello cercanos al cuero cabelludo reflejan el consumo reciente, mientras que los segmentos más distales indican consumo en meses anteriores. Esto es una muestra muy estable y también es difícil de adulterar. Encontramos la saliva, que es una muestra útil para la detección de consumo muy reciente, ya que esta nos refleja la concentración de fármaco libre en plasma y su ventana de detección es corta. Ya hablando de cadáveres, las muestras se toman durante la autopsia. La recolección de estas muestras debe ser lo más amplia posible para poder superar las limitaciones de la toxicología post-mortem. Entonces, vamos a tomar muestras de sangre periférica de 10 a 20 mililitros de vena femoral o subclavia, en tubo de tapa gris con fluoruro de sodio de 1 a 2%. Esta es la muestra de oro para poder interpretar cuantitativamente por menos redistribución de postmortem. Se debe rotular y se debe refrigerar. También vamos a tomar sangre cardíaca, 20 mililitros en tubo tapa gris para screening. No se usa para cuantificar por redistribución. Vamos a tomar muestra de humor vítreo de 3 a 5 mililitros en cada ojo. Se va a tomar con una jeringa estéril útil para confirmar concentración y correlación con glucosa, urea, y esta va a sufrir menos contaminación. Vamos a tomar muestra de orina de 30 a 50 mililitros por punción vesical para screening cualitativo. 6 MAM que detecta un uso reciente de heroína. Contenido gástrico, una totalidad o 50 mililitros si se sospecha de ingesta oral, y se buscan restos de tabletas también durante esta extracción. Se van a tomar muestras del hígado de 50 a 100 gramos del lóbulo derecho sin cápsula. Aquí se puede tomar una alta concentración de drogas y es útil si no hay sangre. En la bilis se va a tomar toda la disponible porque aquí se concentran más los opiáceos. El cerebro, 50 gramos con relación con efectos centrales. También se van a tomar cabellos, mechón de 200 miligramos. Grosor de lápiz cortado al ras del cuello cabelludo occipital y tiene una ventana de detección de 1 centímetro, que es igual a un mes aproximadamente para un consumo crónico. También se va a tomar muestra de piel en sitios de inyección, una incisión de 2 por 2 centímetros con TCS hasta el músculo para poder confirmar administración parenteral. También elementos asociados como son las jeringas, las cucharas, papel aluminio, embalajes y todo esto. Se van a enviar exámenes solicitados como son los screening para opiáceos, 6 MAM, fentanilo, metadona, tramadol, cuantificación de sangre periférica y humor vítreo. En cuanto a la conservación y cadena de custodia, es imperativo que todas las muestras se recolecten, etiqueten, sellen y almacenen adecuadamente. Generalmente van a estar refrigeradas o van a estar congeladas para evitar la degradación de las sustancias. Se debe mantener en todo momento una cadena de custodia documentada que garantice la integridad y validez legal de las muestras desde su recolección hasta el análisis final del laboratorio forense. Doctora, le traigo paciente masculino de 24 años que está encontrado inconsciente desde 30 minutos en su domicilio. Tiene un blanco de 8 y el familiar refiere que es consumidor de fentanilo. Lo encontraron con marcas de punción en los brazos. Vamos monitorizando al paciente, le tomamos 2 días, le vamos tomando muestras de laboratorio. Tiene la saturación de oxígeno un poquito baja, vamos a colocarle el oxígeno. Le pasamos un bolito de líquido de lactante. ¿Y dónde tiene las marcas? Claramente la doctora. ¿Cuándo será consumidor de fentanilo? Bueno, esto parece una intoxicación. Tiene las pupilas puntiformes, blanco de 8, una depresión respiratoria marcada. Bueno, vamos a iniciar una naloxona. Jefe, le colocamos 0.18 miligramos por 5B. ¿Le pasaste el bolito, sí? Sí. Ok. Nos contactamos con el familiar a ver qué otra cosa consume aparte del fentanilo y si tiene alguna otra patología.
paciente entró en parada, vamos a iniciar maniobras de reanimación básica y avanzada. Venga, ayúdame, doctora, porfa. A pesar de la reanimación avanzada, no hay respuesta a las intervenciones y se declara el fallecimiento del paciente. Este desenlace puede explicarse por la vida media corta de la naloxona en comparación con algunos opioides, especialmente sintéticos como el fentanilo, lo que favorece la renarcotización. Ante el fallecimiento con sospecha de intoxicación por sustancias, el caso adquiere un enfoque médico-legal. En la inspección externa del cadáver se pueden observar signos como cianosis y marcas de punción en trayectos venosos. Durante la necropsia, el hallazgo más relevante es el edema pulmonar severo, con pulmones aumentados de peso y salida de líquido espumoso en la vía aérea. También puede observarse congestión visceral generalizada. Para confirmar la causa de muerte, se realiza la toma de muestras toxicológicas, incluyendo sangre periférica, humor vítreo, orina, contenido gástrico e hígado, siguiendo la cadena de custodia. El diagnóstico final se establece mediante la correlación entre hallazgos clínicos, necropsia y análisis toxicológico. Se concluye un caso compatible con muerte por intoxicación aguda por opioides.